¿Qué tal? ¿Cómo están? Hello, how are you? Bueno, ahí me acomodo un poco el pelo ahí, ahora me veo sin la Fix imagen, my ahí está. fix my hair a little now that I see myself in the image. Bueno, creo que estos encuentros que hemos tenido en cada área del mundo han sido muy enriquecedores. I think these encounters, these meetings that we've had in each part of the world have been incredible and very enriching. En estos 60 años que estamos cumpliendo como misión. In these 60 years that we've been really Que estamos celebrating as a cumpliendo como mission. misión. Yeah, celebrating as a Okay. mission. Yo también tengo 60 años I'm also 60 years old, y fui pasando por diferentes etapas de mi vida. and I've been passing through different stages in my life. Hijo, First son, hermano, brother, esposo, padre y husband, ahora abuelo. father, and now grandfather. Es parte de la familia, It's just part of the family. pero también diferentes roles, diferentes momentos. But really different roles and different elements. Así que este último 1 de octubre tuvimos un tiempo de release, de liberar. So this last October 1st, we had this time of releasing. Me acordaba de aquel encuentro que tuvimos en Singapur en 2014. And I remembered the meeting that we had in Singapore in 2014. Y en una de las mesas de trabajo, And in one of the working tables, alguien dijo esta frase: someone said this phrase: cubrir sin controlar, cover without control, liberar pero sin abandonar. release without abandonment. Y yo busqué a la persona que había dicho eso y no la encontré. And I looked for the person who had said that, and I couldn't find them. Así que le robé la frase y ahora es mía esa frase. So I stole their phrase, and now it's mine. Y la estoy compartiendo por todos lados. And I'm sharing it all over the place. Porque el Señor nos ha dado esta gracia como misión de cubrir y de liberar. Because God has given us the grace as a mission to cover and to release. De poder discipular en nuestras comunidades, pero al mismo tiempo liberar hacia todo lo nuevo que Dios tiene. To be able to disciple within our communities, but at the same time release to all of the new things that God has. De caminar con un espíritu de libertad, pero sin un espíritu de independencia. To walk in a spirit of freedom, but without a spirit of independence. Con liderazgos claros, en nuestros roles de liderazgos claros. With clear leadership roles, pero sin un espíritu de control. but without a spirit of control. Cuando vemos que muchos ministerios se liberan. In a time when many ministries will be released. Cuando podemos llegar a muchas naciones. When we can reach many nations. Cuando podemos levantar muchos líderes. We can raise up many leaders. Así que está esta tensión sana que tenemos también en nuestra misión. So that's this tension, this healthy tension that we have within our mission. Cómo tener comunidades sólidas, profundas. How to have solid, deep communities. Pero que al mismo tiempo no retengan a la gente. But at the same time, not keep the people where they are. Así que algunas de nuestras comunidades son muy pastorales. So some of our communities are very pastoral. Pero no liberan gente. But they don't release people. Otras bases, otras comunidades liberan. Other bases release. Pero liberan personas para que se vayan a golpear la cabeza contra la pared. But they release people to just go run their head against a wall. Y tenemos historias maravillosas de gente que ha sido liberada para los sueños de Dios. And we have wonderful stories about people who've been released to the dreams of God. Pero también tenemos muchas historias muy tristes de cuando hemos liberado sin responsabilidad. But we also have many sad stories of times when we have released without responsibility. Por eso que liberar no es un objetivo. That's why release isn't an objective. Liberar debería ser una expresión de amor. Releasing should be an expression of love. Donde también está lo que llamamos
riesgo calculado. where there's also what we call a calculated risk. Tomamos riesgos permanentemente. We take risks always. Abrimos puertas para todos nuestros jóvenes. We open doors for all of our young people. Algunos van a tener algunas marquitas ahí en esos desafíos, en sus batallas. Some of them are going to get a little scratched up in their challenges, in their battles. Pero no queremos sepultarlos. But we don't want to bury them. No queremos llevarlos a un funeral. We don't want to bring them to a funeral. Ahora, hablamos mucho de ser familia. So we talk a lot about being a family. Y hay diferentes como miradas de ser familia. And there are different views about being a family. Para algunos el concepto de familia es el lugar de liberar personas. For some, this concept of family is this deep place to release people from. Que se puedan desarrollar y seguir sus sueños. That they can develop and continue their dreams. Pero para muchos otros el concepto de familia es más como un nido, es como un refugio. But for many others, a concept of family is more united and more like a refuge. Para algunos de nosotros, bueno, cumples 18 años y release, vaya. For some of us, as soon as you turn 18, it's release, go. Para otros es, ahora tienes 18 años, tienes que comenzar a cuidar a tus padres, quédate. For others, now you're 18 years old, it's time for you to care for your parents. Stay. Así que creo que estamos en esta sana tensión que necesitamos tener estos dos elementos muy fuertes. But I think we're in this healthy tension that we need to have both of these strong elements. Necesitamos tener comunidades con un fuerte sentido de santidad. We need to have communities with a strong sense of holiness. Donde hay conciencia limpia. Where there's a clear conscience. Donde hay confesión de pecados. Where there's confession of sin. Donde hay un corazón pastoral. Where there's a pastoral heart. Donde hay un discipulado profundo. Where there's deep discipleship. Y al mismo tiempo, and at the same time, necesitamos liberar nuevos líderes y nuevos sueños de Dios. We need to release new leaders and new dreams of God. Dejo con ustedes un pasaje para meditarlo después ahí en Números capítulo 2. I'll leave with you a passage you can meditate on later in Numbers chapter 2. Desde el verso 1 al 34, léalo después. From verse 1 up to 34, you can read it later. Pero básicamente dice que Dios les dijo a los israelitas que acampen alrededor de la tienda de reunión. But basically, God was talking to the Israelites to tell them to camp around the meeting place, the meeting tent. Porque ahí estaba el Señor. The tent of meeting, because that's where the Lord was. Esto es lo que el Señor ha hecho en medio nuestro en estas reuniones globales. That what the Lord has made in the midst of us in these global meetings we've had. Un tiempo de acampar. A time of camping. Mirando a la presencia de Dios. Looking at the presence of God. Pero dice, cada cual estaba bajo su estandarte. But it said each one was under their standard. De su propia familia patriarcal. Of their own patriarchal family. Y ahí menciona cada una con su jefe, dice ahí, con su jefe, y da el nombre de cada jefe. And then it mentions each one and the chief of each one, and gives the name of the chief of each tribe. Y dice, y también luego marcharán. And then it says, later you will march. Así que acampar. So first camp. Frente a la presencia de Dios en nuestras comunidades. In view of the presence of the Lord in our communities. Con nuestra identidad, estandarte. Our identity, our standard. Lo que Dios ha dado a cada comunidad de Jucum. What God has given to each community of YWAM. Y marcharán. And then you'll march. Y como nos dijo Sam, ahí cada base de Jucum una extensión del reino de Dios para bendecir y transformar. And like Sam said, in each YWAM base, there's an extension of the kingdom of God to bless and transform. Así que esto es parte de lo que el Señor me está llevando en este aniversario 60. So this is some of what the Lord is bringing me to in our 60th anniversary. El Señor nos ha permitido a algunos de nosotros a abrir muchas bases. The Lord has permitted some of us to open many bases. Liberar ministerios. Release ministries. Algunas cosas nos salieron bien.
Some things went well, En otras nos hemos equivocado bastante. and others we've made a lot of mistakes. A veces hemos liberado antes de tiempo Sometimes we've released before the right time, y a veces hemos sido muy lentos. and sometimes we've been very slow. Así que, pero el Señor me llamó la atención en esto y con esto finalizo. But the Lord called my attention to this, and I'll finish with this. ¿Cuánto amas How much do you love a tu gente, your people, a tus discípulos, your disciples, a tus jucumeros? your YWAMers? Porque cuando tú amas, Because when you love, percibes el momento justo para cuando tienes que cuidar y cuando tienes que liberar. you can perceive the exact time when you need to care for and when you need to release. Creo que viene un tiempo de liberación como nunca antes. I believe that there's a time of releasing coming like never before. Pero Dios nos está llamando a volver a tener un amor muy profundo por cada uno de estos jucumeros que Dios ha puesto al lado nuestro. But God is calling us to go back to having a love that is so deep for each one of these YWAMers that God has placed with us. Y yo me siento llamado a la atención de parte del Señor para volver a esta esencia dentro del jucum. Feel like the Lord is calling my attention to go back to this essence within YWAM. Gracias por el tiempo. Thank you for the time.